Hola, muy buenos días. Qué placer saludarles. Es un gusto para nosotras darles la bienvenida en este programa del día de hoy, ABC Familiar. Me encuentro acá en compañía de mi compañera Laura Chavarría. Saludos, Laura. Buenos días a todos y todas las que se comunican con nosotros hoy. Un placer saludarles y esperamos este programa sea de mucho interés para todos los que se están conectando en este momento. Bueno, contarles para iniciar que salimos en esta nuestra casa Voces por Media Calle, que es una comunidad digital con una variedad muy extensa de programas sobre temas muy actuales e importantes. Y bueno, en esta modalidad de programa, usted tiene también oportunidad de participar con sus comentarios, con sus preguntas. Y esto es lo que nos gusta, ir nutriendo el tema y alrededor de los aportes que usted pueda ir haciendo. En el día de hoy, pues nuestro tema es muy importante porque aunque hemos venido hablando del respeto, hoy vamos a enfocar un poco más en el tema del respeto entre las personas que integran nuestra familia. Y no es para menos. Estamos en un momento en el cual las faltas de respeto sobran en todos los sentidos. Pues nos interesa explorar mucho a través de ejemplos muy concretos a qué nos referimos. Y quizás como un punto de partida, exponer que cuando hablamos de respeto, estamos refiriéndonos un poco más a ese clima afectuoso que hay dentro de la familia, a esa dinámica que muchas personas consideran un valor esencial y es lo que a mí me gusta que me hagan, es lo que yo voy a hacer con las personas que convivo. Y si esto lo aprendemos de forma muy temprana, vamos a lograr tener una dinámica de mayor aceptación, o sea, independientemente de si pensamos parecido o muy diferente, de si tenemos motivaciones e intereses muy dispares, muy distintos, el respetar tiene un sentido de que yo puedo aceptar también lo que las otras personas tienen para decirme o su forma de actuar, porque es en esta dinámica de convivencia muy cotidiana donde vamos a traducir el tema del respeto, no verlo como aquel valor allá perdido, descolgado, como un ideal a alcanzar, sino en la dinámica familiar cotidiana, en el saludarnos cuando nos levantamos, en el sentarnos a la mesa, en compartir alguna actividad o en tomar decisiones más difíciles. Bueno, en este contexto es importante que contextualicemos nuestro tema del día de hoy, Laura. Gracias, Lucy. Cuando hablamos de respeto, muchas personas tienden a decir, uy, es que ya se perdió el respeto, ¿verdad? Como todo en la vida, pues yo personalmente creo que no es que se pierda, sino que se modifica o se contextualiza de acuerdo a la época inclusive en que vivimos. Era muy común decir lo que se hace en esta casa y punto. Y eso era que se tenía que respetar a los adultos, ¿verdad? Ahora podríamos decir, bueno, en esta casa se hacen esto, son estas reglas, vamos a tomar en consideración tales cosas, se empiezan a reconocer las habilidades de los integrantes de la familia y entonces pueden modificar eso de aquí se hace y punto. Pero siempre es importante el reconocimiento de que el respeto implica una consideración a ciertas personas, llámese adultos, llámese abuelos, tías, tíos o personas mayores. El respeto va en la inclinación de generar orden en los vínculos que establecemos, en donde las personas sean validadas por lo que son, por sus derechos, por sus condiciones, por sus habilidades. Entonces podemos decir que el respeto no es que se ha perdido, sino que se ha modificado a como podríamos verlo en la actualidad, pero siempre merece ese punto importante en las relaciones humanas. Sí, así es en efecto. Es interesante porque podríamos pensar la familia como una toda y como muy parecidos todos. Entonces, esta es la primera falacia, ¿verdad? Partimos de una familia que tiene una gran diversidad en su interior y que va a ser muy importante el respeto a las diferencias dentro de esta misma familia. A ver, pensamos que llevarnos bien significa estar todos haciendo las mismas cosas, pensando todos igual.
y esto no necesariamente es así en la vida de una familia. Cuando nuestros hijos o hijas están pequeños, es como bastante fácil en la dinámica marcar reglas, establecer pautas y solicitar que éstas se cumplan. Pero cuando nuestros hijos o hijas empiezan a crecer, ellos y ellas van a tener su propia forma de pensar. Es más, si vivimos en pareja, dentro de la pareja, pues existen formas muy diferentes de conducirnos, de pensar, personalidades muy distintas, y esto lo vamos a ver muy reflejado en la dinámica de la familia. Entonces, cuando hablamos de respeto entre los integrantes, entre las personas que integran nuestra familia, pues nos referimos mucho a valorar, a validar estas diferencias, porque de repente hemos aprendido y el conflicto nos asusta un poco, ¿verdad? O cuando una persona tiene una forma de pensar, un punto de vista muy diferente al de los padres o al de la mayoría de la familia, se habla de la oveja negra, se habla, digamos, es algo que tiende a señalarse como difícil, como algo que no debe ser, a enjuiciarse, ¿verdad? Muy negativamente, perdón, y esto habla, digamos, de que a veces no somos personas flexibles dentro de nuestra familia y al no ser flexibles ni libres, perdemos esta espontaneidad de poder brindarnos este respeto y acompañamiento dentro de nuestra familia, aún con toda la diversidad que acabo de mencionar. Y es que esta diversidad es lo que enriquece la familia y esas características que podemos identificar y validarlas significa esto, respeto. Como decías ahora, si a los niños, niñas, ¿verdad? Se les enseña desde muy pequeño estas habilidades de respetar o estas características, estos valores, como deseemos llamarle, va a ser más fácil que eventualmente en todos los espacios donde se vaya a desenvolver, este niño, esta niña tenga esa capacidad. Voy a dar un ejemplo. El otro día estaba en el centro de salud esperando unos medicamentos. Todos sabemos que esperar medicamentos en el centro de salud es tedioso, ¿verdad? Cansado. Entonces llega un padre con dos niños muy pequeños, uno tal vez, calculo que tenía unos 3 añitos porque ya tenía un lenguaje más desarrollado y otro escolarizado del área preescolar por el uniforme. Esos niños hicieron fiesta en el centro de salud y ese padre desde que entró no les llamó la atención ni una ocasión. Les dijo, se sientan aquí, los chiquillos se pararon, brincaron, pasaron por encima de las personas, la gente ya estaba incómoda, el guarda les llamaba la atención, el señor como si nada, ¿verdad? Entonces yo decía, vaya, esto está sumamente asociado al tema. Ahora, el respeto significa establecer límites, ¿verdad? Hablarle a los chicos cómo se comportan en un espacio. Si estaban muy pequeños, está bien, ¿verdad? Sabemos que se aburren en esos espacios, pero hemos hablado en otros programas, anticipar eventos es muy importante, porque cuando se dan todas estas situaciones, ¿verdad? Tenemos que respetar el espacio de las otras personas que también están cansadas, están angustiadas. Voy a decir una palabra muy coloquial, alborota el panal porque hay otros niños que ya quieren duplicar esa conducta, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de respeto es algo que inclusive los padres, madres o cuidadores tenemos que modelar. Yo no puedo invadir el espacio de otras personas y eso se aprende en casa. Si mamá y papá se respetan en el diálogo, si se les dice a los chicos, este espacio vamos a almorzar o vamos a cenar o vamos a tomar café y no hay celulares, se respeta ese espacio porque estamos compartiendo. Pero cuando no se establecen estas reglas, pues el respeto pierde validez en las relaciones que establezcamos en la misma casa. Y este ejemplo del centro de salud, yo decía, bueno, yo estaba agotada de ver a esos niños, ¿verdad? Brincoteando por todas las sillas sobre las personas. Y yo creo que todos los demás estábamos angustiados menos el papá o la persona cuidadora quien estaban con esos niños en ese momento. Algunas veces hasta perdemos la perspectiva de que no podemos invadir el espacio de otras personas. Y eso es muy importante en la familia. Creemos que porque es nuestra familia nos van a permitir o se nos da, tenemos de los permisos para respetar o invalidar situaciones que se dan ahí mismo. Claro, esto me parece muy valioso porque nos permite revisar cuándo es que nos sentimos respetadas y cuándo
es que sentimos que se ha perdido el respeto. Y esto es tan individual como la dinámica familiar que hemos establecido. Sin embargo, hay unos parámetros generales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nos movemos hacia otros espacios fuera de la familia, vamos a gozar de indicadores como los que acabas de mencionar. Por ejemplo, cuando nos movemos en el ámbito de la familia más grande, la extensa, o con amistades, cuando nosotros participamos de algún grupo de pertenencia religioso, artístico, deportivo, cualquiera que sea su naturaleza, nos ocurre también cuando empezamos a trabajar, ¿verdad? Y compartimos, o cuando vamos al centro educativo, en el caso de nuestros hijos o hijas. Bueno, pues vamos a revisar también que el concepto que tengamos de respeto desde nuestra familia de origen va a tener un papel muy importante acá. Si para mí respetar significaba quedarme callada, en silencio y no participar, pues posiblemente esa fue la manera en que se modeló en mi familia el respeto. Ahora algunas personas dicen, con solo que me hicieran una mirada, ya yo sabía el significado que tenía. Atendiendo a una mamá recientemente me decía ella, bueno, es que en mi casa carecemos de respeto, ella tiene 2 niños y me decía, hasta el momento en que yo grito, que yo pegue un grito, ellas pues se percatan de que yo estoy hablando. Entonces es muy interesante porque acabo de mencionar como los dos extremos, ¿verdad? El no poder dirigirnos y bueno, porque no hay oportunidad de participar, de sentirnos como, como un poco parte de esta dinámica, ¿verdad? Donde pareciera que solo los adultos hablan, o en otro espacio donde hay una madre que no ha logrado establecer esta organización de la que hablaba Laura y ahí cualquiera ocupa el mismo lugar, cosa que puede redundar en dos elementos muy, muy importantes que se asocian con el respeto entre los integrantes de la familia. Una es el nivel de confianza que nos podamos tener, que me parece un elemento importantísimo, muy, muy necesario, el poder decir algo y que sea aceptado o quizás rechazado, pero de una buena manera. Y el otro es la seguridad que yo pueda sentir dentro de esta dinámica de mi familia que me va a permitir decir, bueno, yo en un momento determinado no estoy de acuerdo o no me gusta la manera en que me hablaste, o la seguridad de poder decir, me estoy sintiendo maltratada, ¿verdad? El trato es uno de los elementos a través de los cuales vamos a ver esta dinámica de respeto. Entonces, sí, vamos a establecer digamos, estos elementos para poder indicar que el decir que nos tratemos o no con respeto es porque a la base ya hemos podido construir lo que vos hablabas en términos de las reglas, pero también de esta seguridad y confianza que me va a permitir decir, ay no, necesitamos detenernos, yo no me estoy sintiendo bien aquí. Y si no me siento bien, poder identificar dónde está la falta de respeto. Es muy normal en algunos casos cuando a nuestros hijos e hijas los mantenemos como en una burbuja, como que las demás personas están muy ajenas a nosotros. Cuando podemos mostrar la realidad a los hijos y a las hijas de que viven en un contexto de donde hay diversidad de personas, que en la misma casa se piensa diferente, pero eso no significa que sea más o menos o que hay irrespeto, ¿verdad? Que haya faltas en el sentido de que diga, uy, no, usted es un tonto, no, eso lo que usted piensa no sirve para nada, ¿verdad? Ese tipo de frases más coloquiales, pero bastante ofensivas. Si nosotros mostramos a nuestros hijos la diversidad que hay dentro de la familia, como mamá pienso esto, pero como familia podemos hacer esto. Como papá pienso esto, pero como familia podemos tomar estas decisiones. Y eso hace que el niño o la niña se pueda integrar eventualmente en una sociedad viendo esas diversidades, porque luego llega al aula y se da cuenta que aunque su compañerito no quiere ser su amigo, es su compañero y lo respeta, que aunque su compañerito hoy trae una merienda deliciosa, ¿verdad? Y él la quisiera, pues es su merienda y no se la va a quitar, no va a pelear por ella. O que en preescolar están en un área
Y aunque quisiera, por ejemplo, la plasticina, tiene que respetar que ese es el espacio de su compañero y está usando la plasticina y que él o ella le toca hoy otra área, por decirlo así. Entonces, cuando nosotros sacamos a nuestros hijos en nuestra propia familia de la burbuja de que solo lo que se hace en casa está bien o solo lo que piensa tal persona está bien, sino que todos los pensamientos, todas las acciones tienen total validez en un marco de respeto, donde haya diálogo, donde haya comunicación, donde no haya temor. Es muy importante eso, porque esta persona que está desarrollándose, ¿verdad? Tanto a nivel biológico como psicológico y emocional, va a poder decir, bueno, es cierto, yo tengo que aprender a, no sé, a pedir permiso. Yo tengo que esperar mi turno. Yo tengo que algo como muy común que nos dicen las mamás es que duran un montón en el baño, ¿verdad? Que pierden mucho tiempo en el baño y que les llega tarde porque no, y cuando salen no están bien bañados. Bueno, por respeto a mi familia, tengo que tener un tiempo adecuado para bañarme, bañarme bien rápido y salir porque otro tiene que entrar. En la mayoría de los hogares, ¿verdad? En realidad solo hay un baño y tal vez hay dos, pero al otro no le llega bastante agua, decía una mamá. Entonces, ese tipo de prácticas, cuando nosotros mostramos que la realidad de la familia es una diversidad, eso permite que la persona entienda que dentro del mundo donde se mueve hay diversidad. En efecto, uno de los elementos es determinar cómo, ay, qué pena, estoy muy ronca, ve, cómo cada una de las personas integrantes de la familia es sujeto de derechos, ¿verdad? Es como un principio, como un punto de partida. Y mucha gente habla de tratar a las personas con educación. Bueno, más que pensar en educación, que puede ser muy relativo, pensemos un poco en cómo nos gusta ser tratados y tratadas, ¿verdad? Es como más fácil identificar que si alguien me grita, me golpea, pasa por encima de algo que yo tenía, cuando se me arrebata un juguete, cuando se me pierde una pertenencia en mi casa, cuando llegué de trabajar y me dejaron sin comida, cuando no aparecen los zapatos y bueno, no sabemos finalmente dónde están, se desaparecieron. Estos son algunos ejemplos de esa dinámica que ocurre como interiormente, pero vamos a ver cómo esto permea todos los ámbitos, ¿verdad? El amor y el respeto hacia los animales, si tenemos en la casa, hacia otras formas de vida, como la plantita que tenés ahí atrás, Laura. En lo que mencionábamos del respeto a la autoridad, no la autoridad como aquella idea de una persona, ¿verdad?, sobre un pedestal que indica, sino, bueno, identifico claramente que papá y mamá o las personas que me cuidan son aquellas que establecen las reglas y las reglas tienen un sentido de favorecer la convivencia. Esto, si ocurre de esta manera, vamos a poder más fácilmente en algún momento tener respeto a algunas reglas en la escuela, las leyes, el trabajo, ¿verdad? Entre otros, porque sí va a ser muy significativo el hecho de que vamos a tener que intervenir en muchos ejemplos. A ver, digamos que yo, dentro de mi familia, yo cumplo años como hija y tengo otra hermana y mi hermana quiere jugar con mi pertenencia que me dieron, muy linda, no sé, digamos, una caja de cosas de armar. Y el poder compartir y visualizar esto como una dinámica en la familia, bueno, a veces requiere que tengamos cierta paciencia, cierto nivel de desgaste de tiempo, ¿verdad? Porque uno cuando tiene su juguete originalmente quiere usarlo uno, ¿verdad? Esto no significa que no invitemos a los demás, pero sí un poco los tiempos, los turnos, el compartir lo aprendemos dentro de esta dinámica de respeto, porque sería tremendo entonces que porque yo quiero y no es mi juguete, tomo algunos objetos o peor aún, le daño los objetos o los guardo, los escondo, ¿verdad? Los desaparezco, donde decimos, bueno, ya se lesionó una relación, ¿verdad? A partir de una dinámica que todavía no se ha aprendido de forma adecuada. A este tema entonces podríamos decir que hay que enseñar tolerancia, ¿verdad? El hecho de que yo quiera algo no significa que vaya a ser mío.
algunas veces queremos algo muchísimo, ¿verdad? Y hay una gran emoción, sobre todo en los niños. Este tema de los juguetes, uno los ve. Días anteriores que estábamos en proceso de prematrícula de materno, ¿verdad? Algunas mamás pidieron que los niños vieran el preescolar y entraron y esos chicos maravillados, ¿verdad? Por todo lo que pueden ver a su alcance y ordenado, que eso es un elemento muy bonito en el preescolar, todo tiene su sitio y tal vez en casa las cosas son un poco diferentes. Entonces, ese deseo de tener, le brillan los ojos, uno lo ve. Pero entonces aquí hay que trabajar el ser tolerante en el sentido de que si no me dicen que no, todavía no es mi turno, que si mi hermanito que tuvo ese regalo que yo tanto tal vez quería previamente, tengo que ser tolerante que todavía no me toca llegar a mi cumple, ¿verdad? O si me dicen a mí, tienes que ir a estudiar, ¿verdad? 30 minutos más, ser tolerante porque también es una orden que tengo que respetar y algo que me va a beneficiar. Entonces, cuando también pensamos que yo quiero algo y alguien no está de acuerdo con eso, tengo que ser tolerante. No todos pensamos igual. Y el hecho de que yo lo quiera no significa que va a ser mío. Y eso se educa en casa, no aquí en la escuela. En la escuela, algunas ocasiones los chicos respetan más que en casa, nos dicen los padres, pero es que en escuela las reglas son más firmes y los chicos están aprendiendo que otros están cumpliendo esa regla, porque hay un respeto hacia el docente y en casa tal vez no. Tal vez se le dice, no lo coja, el chico lo coge, no se le retira y le dice, vaya y lo deja, ya le dije, ¿verdad? Entonces es cuando mamá y papá dicen, es que son muy irrespetuosos, no hacen caso. Bueno, ¿cómo fue que de la mano del respeto nosotros enseñamos límites? ¿Cómo les dijimos, esto se queda aquí, no se toca? Eh, es parte de la práctica. Voy a usar hablando de ejemplos, en una ocasión veo que llego a una casa a hacer visita domiciliar y no había nada, pero nada de decoración de la casa, eran los muebles y nada. Me pareció muy curioso porque no había ni nada, absolutamente nada. Entonces, entre la entrevista, la mamá me dice que ella cuando nace su hijo, no el que estaba haciendo la visita, sino el otro que tenía 3 años, quitó toda la decoración de la casa porque todo lo rompía, porque no respetaba las cosas que estaban en la decoración, ni las matas, ni todo. Entonces, me llama mucho la atención de cómo se restringe todo el ambiente familiar porque ese niño no respeta los bienes de otros, teniendo ya 3 años, ¿verdad? Si llega a otra casa, ¿cómo se va a comportar? Va a coger todos los bienes de los otros, toda la decoración, los cuadros, las cosas bonitas que todos nos gusta tener en casa. Bueno, es que algo tan pequeño como decir, esto está aquí, no se toca, esta mata. Yo tengo una mata aquí en la oficina que está más bajita. En tiempo que la he tenido, ningún niño llega a tocarla, ¿verdad? Las respetan porque saben que esto es un espacio diferente donde pueden venir, dialogar, hablar, buscar cosas, pero no romper algo. E inclusive tengo unas muñequitas por ahí, ¿verdad? Que son como la tentación de muchos. Todas llegan a preguntar de quién son, cómo se llaman. Las ven, algunas piden permiso para tocarlas, algunas ni siquiera, ¿verdad? Solo se acercan a verlas bien. No las tocan. Ahí hay respeto. Saben que este espacio las cosas no se cogen. Habrá uno que otro más travieso, pero cuando se le dice, no lo toma. ¿Por qué sucede eso aquí en la escuela y en casa no? Porque si se le da la instrucción desde el inicio que llegan al espacio en casa, desde el inicio, muy temprana edad, se le dice, esto no se toca, esto no se coge, entonces el niño aprende que eso tiene un lugar importante en la familia y que habrá un momento en que yo puedo tocarlo. Eso también podríamos hablar que es un ambiente de respeto para inclusive cómo está el ornato, cómo se ve nuestra familia, cómo se ve nuestra casa, cómo se ve nuestro hogar. Sí, yo quisiera complementar a lo que estás señalando, que la empatía es uno de los elementos fundamentales en esta calidad de relación, porque es como una semillita que vamos esparciendo. Cuando yo me intereso por cómo se siente mi mamá, mi hermanito, mi papá, mi abuelita, tengo más posibilidad de conectar afectivamente con estas personas. Y cuando eso ocurre, pues puedo decir, bueno, se siente bien o mal. Ahora que mencionabas eso, recordé un ejemplo
de un niño que en una actividad especial, no recuerdo si era bienvenida de las clases, a las clases o una salida de vacaciones, les dieron una hamburguesa y se la estaba comiendo con un gusto y cuando iba como por la mitad la empacó, la cerró y entonces la maestra le dice, ¿no te gustó? Y entonces dice, no, todo lo contrario, me gustó tanto que le voy a llevar a mi hermanito que está en la casa. Y a mí me generó una gran ternura, porque para mí esto es un ejemplo de cómo la otra persona cuenta para mí. Le estaba encantando y se acordó de su hermanito. Bueno, creo que esto nos da un ejemplo muy fácil, ¿verdad? Para decir, esta familia ha invertido en la crianza desde lo afectivo, porque no solamente es cuando estoy con mi hermanito, sino que en ausencia, en otro espacio, lo traje a mi mundo. Y cuando yo logré decir, uy, qué delicia lo que me estoy comiendo, a mi hermanito también le encantaría. No cabe duda de que posiblemente en la dinámica de estos hermanos exista mucho cuidado, además de respeto, ¿verdad? Que puedan tener algunos elementos en común, como por ejemplo, que si se le perdió algo, su hermanito le va a ayudar a cuidarlo, a buscarlo, ¿verdad? Que si quiere jugar algo en particular, pues van a buscar puntos de encuentro y de eso es de lo que se trata, ¿verdad? Cuando hay una convivencia, una dinámica de respeto dentro de la familia, vamos a encontrar que esos espacios suelen repetirse, ¿verdad? Sentarnos a disfrutar una película donde no hay conflicto porque nos preparamos, no es que uno quiere un tema, el otro quiere la otra película y terminamos peleando. No, hay como una confluencia de intereses porque también hemos identificado que hay momentos de soledad, cosas que son mías propias y momentos para estar en familia. Y el respeto marca mucho que cuando estamos en familia vamos a ceder y vamos a tener que ser más flexibles cuando, como indicaba anteriormente, ¿verdad? O sea, partiendo de que, bueno, tal vez hoy no vamos a ver la película que yo quería, pero es la que quiere ver mi hermanito, mi hermanita, mi mamá, ¿verdad? Porque los espacios son compartidos y dijimos, si los derechos son de todas las personas, eso tiene que mostrarse en la dinámica. No es que yo respeto cuando salgo de la casa porque saludo, o no es que yo respeto porque traje la tarea a la escuela, no, significa también que dentro del espacio familiar más cotidiano y puramente en la convivencia específica, mi hermanito no me coge mi cuaderno de la tarea que yo hice, entonces no peligra con traerla al otro día o no viene toda sucia y rayada porque no fue un objeto que otras personas utilizaron con propósitos muy diferentes al original. En esta confluencia que hablas, hay un elemento muy importante que está en medio del respeto, que es la negociación continua. En familia siempre tiene que haber ese tipo de negociación y tiene que ir asociado al diálogo, ¿verdad? Que implica escuchar y hablar adecuadamente, ¿verdad? Sin herir, sin lastimar, estableciendo mis puntos de interés, pero escuchando los de las otras personas. Esta negociación, cuando hablabas de las películas, es muy interesante porque mucha gente dice, ay, es que no nos gustan las mismas películas, entonces nunca podemos ver películas que a uno le gusta de miedo, que a otro le gusta comedia y que a otro le gusta romántica, ¿verdad? Bueno, entonces vean que ya tienen 3 temas para 3 semanas diferentes. ¿Por qué no hacen una negociación y ven una semana de una, otra de otra? Yo la de miedo no me apuntaría porque soy pésima, ¿verdad? Hasta sueño con eso. Entonces, pero de repente los otros 2 personas puede ser que sí se asocien, ¿verdad? Y hasta le gusten el tema. Entonces, cuando nosotros queremos estos ambientes de tranquilidad en casa, que medie el respeto, que medie ese amor que la familia puede permitir, bueno, tenemos que negociar muchos puntos. Nunca una familia va a estar en armonía perfecta y mucho menos que todos sus miembros, cuando son múltiples, algunas familias están congregadas por 6, 7 personas, otras son de 4, otras son de 3, aún fueran de 2, siempre hay que negociar. Si bien es cierto, el adulto es el que tiene que establecer los límites y verificar que todas las personas menores de edad estén bien, pues todo el pensamiento, todas las ideas y las opiniones de las personas menores de edad son totalmente válidas. Es muy interesante ver ahora a los chicos cómo ellos tienen ideas que yo digo, wow, eso yo no lo pensaba cuando estaba chiquitilla.
uno llega a trabajar con un grupo y los chicos le asombran con un lenguaje, ¿verdad? Súper desarrollado, tienen mucha estimulación ahora y con una forma de pensar muy diferente, porque el contexto de ellos les permite tener más información y eso validarlo también es una situación de respeto, validar todo el conocimiento que ellos tienen. Ahora ellos saben de todo. Yo recuerdo que yo esperaba los lunes para ver Planeta Azul, por ejemplo. Amaba Planeta Azul, ¿verdad? Que era los lunes en un canal de televisión nacional y ahí aprendía de la Tierra. El otro día hablaba con un chico aquí y me estaba hablando ya de los hoyos negros porque lo vio en otro canal de televisión que lo puede dar cualquier día de la semana o si no lo busca en internet. Entonces me pareció tan interesante cómo nosotros algunas veces por el afán de ser los adultos y querer mandar, ¿verdad? Perdemos ese respeto a la diversidad, al diálogo, a la negociación, a la empatía y al poder compartir espacios nutricios con nuestros integrantes de la familia. Sí, pues yo creo que definitivamente tenemos una necesidad de tomar conciencia de que esto hay que cultivarlo, ¿verdad? Cuando esto no ocurre por espontaneidad, no es que vamos a, que todas las personas sabemos cómo resolver un conflicto, no, esto hay que modelarlo. Vos hablas de negociar, bueno, también de cómo resolvemos esos puntos de discordia, ¿verdad? De pensamiento diferente. El cómo nos tratamos y el poder pedir disculpas en un momento determinado es algo que aprendemos desde que estamos muy pequeños. El sentirnos avergonzados porque hice algo que no era correcto, pero que al final esto cuando hago una rectificación me aporta un elemento importante porque hay humildad, porque cambié de parecer, ¿verdad? Es algo que tenemos que cultivar en esta dinámica de la familia. A veces eh, podemos estar pensando que nos respetamos mucho y cada quien en su cuarto, ¿verdad? Ni siquiera nos estamos relacionando y no estamos interactuando. Pues un equilibrio entre lo individual y lo grupal es lo que estamos proponiendo en esta mañana, porque muy fácil es que cada disgregar la familia y entonces no tenemos conflicto porque no nos estamos relacionando. No, el respeto implica el poder vivir estos espacios más individuales, pero también puedo compartir en los espacios que pueden ser más grupales. Eh, cuando bueno, hablando un poco del contexto de los hermanitos, cuando los hermanitos desde muy temprano aprenden que tienen que tratarse bien, ¿verdad? Posiblemente no va a ser tan fácil esta dinámica en la que se pegan unos a otros, o se humillan o se dicen apodos, aunque esto es parte de lo que los niños y las niñas hacen, es muy importante saber que sobre este tipo de elementos podemos intervenir, porque si esto no ocurre, van a llegar a la escuela y van a tener más posibilidades de equivocarse estableciendo relaciones que no son las más respetuosas. Entonces, una parte, diría yo, crucial del respeto es la que se asocia con el trato entre las personas que integran la familia. No porque papá y mamá sean las personas adultas, son las únicas que necesito respetar. No, esto es muy importante porque, bueno, papá y mamá son figuras de respeto, pero también en el sentido inverso. Papá y mamá respetan a estos hijos y ellos entre sí, ¿verdad? Porque como decíamos desde el inicio, van a surgir intereses muy, muy dispares, muy con poca afinidad entre los integrantes de la familia y todos van a tener su validez. Entonces, si esto es viable, ¿verdad? Estableciendo, a ver, no sé, se me ocurre decir, solo el fútbol de uno de los hijos es lo que va a ocupar todo el espacio, ¿verdad? Bueno, tan importante puede ser el fútbol como limpiar la casa o como cuidar la ropa que vamos a ocupar la semana entrante o como, por ejemplo, cuidar los gustos de una u otra persona, porque en esto es muy interesante, ¿verdad? Que a veces las mamás nos han dicho, ¿verdad? Y en algún programa habíamos comentado esto, de se hace comida para cada integrante de la familia por respeto. Bueno, por favor, que desgaste, ¿verdad? Y sobre los brazos o los hombros de quién estamos depositando esta responsabilidad cuando parte del respeto, es decir, yo colaboro en la elaboración y además un poco dentro de la lógica y de la dinámica familiar, ¿verdad? Establecemos algunos parámetros de que ojalá hay algunos alimentos que nos gustan a todos y que podemos aprender a comer todos, ¿verdad? Entonces, aquí
no se trata de cerrar los ojos, ¿verdad? Porque el que cada quien esté en su cuarto o tenga su propia computadora, teléfono, tablet, lo que sea, ¿verdad? No significa que nos respetamos más. A la larga ni siquiera ni siquiera estamos interactuando. Y es que algunas ocasiones puede ser que no es que se respete más, sino es que tiene poca tolerancia a los vínculos de la misma familia. Entonces, no estoy de acuerdo con lo que dice mi mamá o mi hermano o mi papá, entonces me aíslo. Entonces, en realidad no hay respeto. Ahí no hay tolerancia, no hay negociación, no hay relaciones armoniosas en casa. O también está por el contrario, cuando el niño entra o la niña entra en la etapa preadolescente, adolescente, ¿verdad? Que ya quiere como segregarse, como tener su identidad, su espacio, exige su cuarto, su privacidad, y mamá y papá están tratando siempre, ¿verdad? De meterse, revisar, ver qué están haciendo, sacarlos de ese espacio, indiscuirse en las relaciones, ¿verdad? De una forma irrespetuosa. Entonces ya se está pasando al otro límite. No se le está dando esa privacidad o esa oportunidad de explorarse solo o sola y si quiere invadir ese espacio personal. Entonces, todo tiene un equilibrio, ¿verdad? Hay etapas en la vida que tenemos que ir reconociendo de nuestros hijos, que también lo hemos hablado en otros programas, ellos atraviesan, o como lo hicimos nosotros adultos, etapas de crecimiento que implican no solamente cambios físicos, ¿verdad? Los cuales tenemos que ir respetando ya, por ejemplo, ya una niña, no vestirla como una chiquita chiquita, sino que permita a ella ir reconociendo cuál es su identidad como mujer, que ya a un chico, ¿verdad? Ya no le gusta a ciertas cosas porque ya se está identificando en su rol, ¿verdad? Ya de crecimiento en su contexto social. Entonces, esos espacios también son muy importantes de ir respetando cómo cada uno en la familia va evolucionando, porque de repente también papá y mamá antes eran muy activos y les gustaban muchas cosas y ahora disfrutan estar en casa. Un chiste que tenemos unas amigas es que ya nos dimos cuenta que somos grandes porque nos gustan las matas y queremos estar más en la casa tomando cafecitos, ¿verdad? Que saliendo a hacer otras actividades que tal vez antes eran diferentes, más activas, ¿verdad? Bueno, es que todos atravesamos etapas y todos vivimos esas etapas de acuerdo a nuestras realidades, a las potencialidades, pero muy importante, a cómo las personas que están a nuestro alrededor nos permiten disfrutarlas. Eso implica respetar el ritmo de mamá, de papá o tal vez de esa abuelita que antes venía siempre a la escuela y participaba y ya uno al pasar de los años la ve más despacito, caminando más lento, ¿verdad? Con otro ritmo, ya con el pelo más encanecido. Eh, También tenemos que respetarla. A nosotros nos ha tocado ver, ¿verdad? Generaciones así, de abuelitas que venían con sus hijos, nietos de materno, y ya están sacando a sus nietos de sexto, y ya es otro ritmo de personas. Entonces, esos ritmos que cada uno vivimos en nuestra familia merecen respeto y consideración. Se llama experiencia, pero también se llama la posibilidad de convivir en ambientes respetuosos, armoniosos y que sean nutricios para todos los que lo integran. Sí, el respeto hacia las demás personas empieza por el autorrespeto que yo me pueda tener. Si me trato bien, con amabilidad, si me cuido, pues eso va a favorecer que yo pueda hacer lo mismo por otras personas. Cuando yo me doy cuenta que no soy solo yo y lo que a mí me interesa y la satisfacción de mis propias necesidades, tengo más posibilidades de estar pendiente de que las necesidades de mis hermanos, hermanas, de mi mamá, mi abuelita son importantes. Y esto, pues no es algo que llega intuitivamente, esto tiene que desarrollarse dentro de la dinámica familiar, de modo que el respeto puede estar o presente o puede estar ausente. O podemos decir, ahí, digamos, tiene mucho autorrespeto, pero le cuesta mucho respetar los deseos, las necesidades de otras personas, ¿verdad? Cuando vemos dinámicas muy egoístas dentro de la familia y que hacen que se caiga en relaciones poco respetuosas, ¿verdad? Entonces, lo que estamos promoviendo y acercándonos también un poco a algunas recomendaciones es el respeto es hermano del diálogo, del buen trato, de la confianza, la seguridad, de una serie de elementos que están asociados con
cómo nos conducimos en familia, si somos personas que integramos una familia en la que nos cuidamos, o es que yo vengo, me baño, como y dejo todo botado y a mí qué me importa quién recogió o no, ¿verdad? O cuido mucho mis pertenencias, pero incluso puedo pasar por encima de las pertenencias de otras personas, sean cuadernos, alimentos, cosas tal vez que han adquirido y que les ha costado esfuerzo tener. Este tipo de situaciones, ¿verdad? Hacen que pues estemos con un ojo atento a la observancia interna, ¿verdad? ¿Cómo soy? ¿Qué me gusta? ¿Verdad? ¿Cómo yo estoy vigilante ante este respeto sobre mí? Pero también el otro ojo está atento en esta mirada externa y muy consciente de que así como a mí me gusta algo, a otras personas les gusta. O es que solo porque a mí me encanta el karaoke, yo todos los días en la noche en mi casa quiero cantar a todo volumen y respetando los tiempos y los ritmos de otras personas. ¿Y qué me importa si duermen o no, o si hay quejas de los vecinos? ¿Verdad? Aquí entraríamos en una disyuntiva. Eso que dices, nadie puede dar lo que no tiene. Yo no puedo enseñar matemáticas si yo no sé algo de mate. Yo no puedo enseñar respeto si yo no soy respetuosa. Si, por ejemplo, algo tan simple en este espacio, Lucía va a hablar y yo le interrumpo. Lucía va a decir algo y yo le interrumpo. O yo descalifico algo que ella dice. Eso también nos puede suceder en los diálogos comunes en casa, ¿verdad? Eso también se tiene que enseñar. Siempre, siempre el mejor ejemplo para nuestros hijos en este proceso de aprendizaje y crecimiento que siempre hablamos desde ABC familiar es modelar, ¿verdad? Como padres, madres o cuidadores. Si nosotros queremos que nuestros hijos sean respetuosos, enseñemos esos elementos. ¿Y qué implica ser respetuosos? ¿Verdad? Implica quererme a mí mismo, respetarme a mí mismo, ¿verdad? Valorar todas mis habilidades y mis destrezas para poder valorar esas que tienen en casa, para poder socializar con mis compañeros o mis compañeras. Eh, el respeto de las personas para convivir en ambientes diferentes se empieza en casa, en la comida, ¿verdad? Cuando nos reunimos a comer, cuando nos reunimos a hacer un juego de mesa, cuando nos reunimos a hablar algo que está pasando, nos está preocupando, e inclusive puede ser que vayamos de camino para la casa y establezcamos un diálogo y podamos hablar respetuosamente. Esas prácticas pequeñas que puede ser desde que me recoge mamá en la escuela y voy para la casa, ¿cómo le fue hoy? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué hicieron? ¿Qué compartieron? Y el chico, la chica tiene la oportunidad de hablar, la mamá de escuchar y después darle una devolución, por ejemplo. Eso es un ambiente de respeto que eventualmente ese niño, esa niña lo va a incorporar en otros ambientes, llámese en sus amigos, el resto de su familia extendida, la escuela, la comunidad, la iglesia. Muchos papás dicen, oye, es que yo a mi hijo no lo puedo llevar a ciertos ambientes porque no se calla, no hace silencio. Bueno, ¿qué estamos enseñando en casa? ¿Cómo le estamos enseñando que hay lugares en donde podemos hablar, cantar, bailar? Y donde otros tenemos que quedarnos quietecitos, esperar, escuchar, poner atención. Eso se aprende en casa. El respeto es algo que es específicamente aprendido desde muy temprana edad en nuestros hogares y conforme nos vamos incorporando en otros ambientes se va fortaleciendo este valor. Sí, muy interesante que a nivel de centro educativo, por ejemplo, que es donde laboramos, es muy fácil identificar cuando hay chicos o chicas que han crecido en una dinámica respetuosa, ¿verdad? Porque logran relacionarse muy adecuadamente con sus pares y con sus profesores, con sus figuras de autoridad, y cuando esto no ha estado presente, ¿verdad? Muchas veces necesitamos intervenir porque no se respeta la palabra, porque se quiere pasar por encima de los derechos de los compañeros, incluso cuando se pierden cosas dentro del aula. Digamos, ha ocurrido, ¿verdad? Que se pierdan lapiceros, pailos, incluso dinero de una persona docente. Esto nos habla un poco de cuál es la situación que se está presentando y aunque no sea por la dinámica general de un grupo, aunque sea muy individual, pues esto va a marcar una diferencia porque, por ejemplo, cuando se pierden pertenencias en el grupo, ¿verdad? Se genera una dinámica de mucha desconfianza, una necesidad de regular qué es lo que está ocurriendo y ahí entran todas las personas,
¿verdad? Cómo no identificamos, ¿verdad? Incluso porque me dan celos, porque yo nunca he tenido algo, ¿verdad? Pensar que eso puede darme derecho a tomarlo. Y muy, muy interesante, ¿verdad? Porque esta dinámica de respeto hacia cada una de las personas integrantes en casa definitivamente va a permear en todos los espacios afuera, ¿verdad? Así sea en un equipo de un deporte específico, ¿verdad? Si yo no soy respetuosa con mis hermanos en casa, posiblemente me va a costar ser respetuosa con mis compañeros de equipo, ¿verdad? En el momento en que esté. Entonces, vean cómo se cumple lo que Laura decía, ¿verdad? Que el respeto en casa va a hacer que nosotros y nosotras podamos decir, ay, qué orgullosa me siento porque lo está haciendo muy bien, o tenga que andar reparando y remediando muchas cosas porque no han sido parte, digamos, de las costumbres que hay en casa, de esta dinámica como de convivencia más respetuosa. En esta línea, el otro día también escuchaba a unos chicos que decían, es que ahora no se puede hacer nada porque hay cámaras por todo lado en muchos lugares. Antes no habían cámaras en tantos lugares como hay ahora, pero aprendimos que las cosas ajenas no se tocan, que esperamos un turno, que decimos gracias y por favor. Aprendimos que los mayores se respetan, aunque algunas veces no estemos de acuerdo con ellos, no voy a ridiculizarlos o hacerlos sentir mal, puedo externar mi opinión. El respeto es algo que no se tiene que tener porque alguien lo ve o porque alguien me dice sea respetuoso, sino es porque yo tengo ese valor como algo importante en mi vida, porque todas las personas con las que yo vinculo son importantes, yo soy importante en ese grupo y eso me permite llevarme bien. No porque digan qué niño más bien educado, qué respetuoso, sino porque sea un niño o una niña que se haga sentir ser humano valioso, ¿verdad? Usted, mamá, papá o cuidador que nos está viendo, no porque digan qué excelente papá, sino porque usted se sienta un excelente papá o una excelente mamá o un excelente abuelito, tío, cuidador, como quieran llamarse. Entonces vemos que el respeto no es algo para que los demás vean, sino para yo sentirme bien, para sentirme valioso, para sentirme cómodo, para establecer, perdón, mejores vínculos, llevar un ritmo de vida en donde no tenga conflictos, y en donde también se validen mis emociones, mis intereses, mis habilidades y mis propios valores y los de las demás personas con las que vinculo. Sí, pues ojalá que mucho de lo que hemos conversado en este programa, porque nos acercamos a los minutos finales, sea algo de lo que usted pueda cultivar en su familia, que si usted descubre que no están teniendo relaciones muy respetuosas en casa, hay maneras de trabajar esto. Hay mucha información al respecto, incluso acérquese a personas que le puedan colaborar, como en el caso de los equipos interdisciplinarios o de alguna especialista en el tema, una persona especialista en el tema, cuando ya usted siente que requiere buscar esta ayuda. Si es algo que ha logrado usted cultivar, sepa que no solamente va a tener una convivencia familiar muy saludable, muy segura, muy confiada, sino que sus hijos e hijas al salir de su casa pues van a tener la posibilidad de desarrollar relaciones más saludables con otras personas fuera de este espacio. Agradecerte, Laura, la realización de este programa y bueno, invitarles a que nos sigan escuchando por acá. Muchas gracias, Lucy. Como siempre, un placer compartir este espacio con vos. Hoy tenemos un programa que yo creo llama la reflexión de todas las familias, cómo nos estamos moviendo en el tema de respeto, ¿verdad? Y los vínculos y lo que queremos para nuestras familias. La otra semana un tema muy especial, homenaje a las madres, ¿verdad? En conmemoración y celebración del Día de las Mamás de este país, Costa Rica, que son experiencias muy bonitas que todos hemos ido acumulando, ¿verdad? Tal vez de nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras mamás y nosotros mismos. Bueno. Lucy, muchas gracias, que tengan todos una excelente mañana y nos vemos de hoy en 8. Invitarles a que sigan en la programación de Voces por Media Calle. Chao, gracias. Chao, hasta luego.